Y ya saben, me van a ver, la va a orar para la ofrenda y Marta lo va a recoger las ofrendas. Que Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con... Dios los bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para Dios, que nos da esa oportunidad de poder buscar de Él un momento más, ¿verdad?, en nuestra vida. Vamos a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Amén. Marcos, capítulo 8, versículos del 31 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los príncipes, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Espíritu Santo tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, Jesús viene hablando a sus discípulos y en el versículo 27 hay una confesión de Pedro cuando Jesús les pregunta: ¿quién creen que soy yo? Y si a usted le preguntara a Jesús: ¿quién creen que yo soy?, si no estuviéramos seguros, no halláramos que contestar. Pero nosotros estamos seguros quién es Cristo, a quién seguir. Pedro estaba tan seguro de que Él era el Mesías. Y por eso es que si ustedes ven ahí en el versículo 28 dice, o en el 27, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Al final del 27. Entonces ellos respondieron, dice, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros y alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Allí les confesaron quién era. ¿Por qué? Porque cuando Pedro le confesó eso, él sabía que no estaba hablando ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos se lo había revelado. Y por eso hablaba con tanta seguridad. Y es que esa seguridad es la que usted tiene que tener, de que el Cristo que usted tiene, al que ha recibido como su Salvador, es el Cristo poderoso, el Rey de la Gloria, el que un día nos va a llevar a su presencia. Entonces, sabiendo que nos va a llevar a su presencia, dice en el versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto a nadie o a ninguno. ¿Por qué? Porque había su tiempo. Había un tiempo donde estaba todo profetizado, donde Él iba a morir. Y si ellos se ponían a confesar que ahí está el Cristo, ahí está el Mesías, lo iban a detener más rápido. Entonces por eso Él les mandaba, dice ahí, a que a nadie dijesen esto de Él, a ninguno, para seguir guardando el secreto que ellos conocían de Él, porque era un secreto, porque solo lo sabían los que eran allegados a Él, que eran los discípulos. Así que Él les anunció
luego su muerte en el versículo ya 31. Por eso tiene el título ahí de que Jesús anuncia su muerte. Claro, Jesús viene anunciando su muerte, pero esa muerte no era para afligir a los discípulos. Pero como humanos todos nos afligimos cuando hablamos de la muerte. Igual Pedro se afligió. Y por eso dice que lo tomó y lo llevó aparte y lo empezó a reconvenir y decirle que nada de esto te acontezca, Señor. Pero Pedro estaba pensando humanamente. Pedro no pensó en las cosas espirituales. Por eso comenzó a sentir esa aflicción de que él quedaba solo. Que después de haber andado con el Maestro, sintiendo el apoyo y el respaldo de Dios, ahora se quedaba solo cuando Jesús anunciaba su muerte. Entonces, Jesús le dijo que era un Satanás. Y que todo aquel que se opone a lo que está establecido por Dios, porque ya estaba establecido que Cristo iba a morir, y Pedro se estaba oponiendo. Por eso le decía, nada de esto te acontezca. Y entonces vino Jesús y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando nos oponemos a las cosas de Dios, nosotros somos Satanás. Porque Pedro lo usó, Satanás, para detener su obra. Pero Jesús nos iba a detener porque Él es perfecto. Él es soberano, Él es eterno, Él es omnisciente, conoce todo, sabe todo. Y tenía que cumplir el propósito de Dios. Y nosotros tenemos que someternos a la autoridad y a los propósitos de Jesús. Por eso es que Jesús viene anunciando su muerte, que el mundo sepa que Él iba a morir, pero había un plan perfecto antes de la fundación del mundo. Ya Dios lo había escogido a Jesús para salvar al mundo. Después del pecado Él tenía que morir y poder así salvar, quitar ese pecado que el mundo tenía y darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, ya que la naturaleza que venimos heredando de Adán es una naturaleza pecadora. Jesús tenía que quitar esa naturaleza y para eso tenía que entregar su vida y por eso anunciaba su muerte, que tenía que sufrir, tenía que padecer, y Él lo iba a hacer con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque era una misión de Dios y tenía que cumplirla porque Él era obediente a su Padre. Por eso vino y nos enseñó el mandato de obediencia, de obedecer lo que Dios hace, lo que Dios dice. Su palabra se tiene que cumplir. Así es que iniciamos ahí en el versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí está donde dice que comenzó a enseñarles. Entonces era una doctrina que les estaba enseñando, que era de su muerte y su resurrección para beneficio del mundo. Nada de lo que Cristo hacía iba a beneficiarse él solo, porque Él no es como nosotros, que muchas veces somos egoístas. Jesús vino a sufrir, a morir, a padecer por el mundo, para ayudar al mundo. Es que esa era la misión de Cristo, detener que el mundo pereciera, porque al perecer el mundo le convenía a Satanás. Pero a Dios no le parecía, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos vengamos a Él arrepentidos. Así es que dice ahí que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Entonces sí era necesario. ¿Por qué? Porque de parte de Dios había una misión que cumplir en esta tierra. Dios le dio una misión a Cristo. Dios le ha dado una misión a usted o a mí. En esta tierra hay que hacer algo para Cristo. Y hay que obedecer. Porque eso es lo que Cristo nos está enseñando, que fue obediente. Y por eso les enseñaba allí que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Tenía que sufrir. Cristo padeció, sufrió, siendo el Hijo de Dios. Y usted como humano o yo, ¿por qué no vamos a sufrir? ¿Por qué no vamos a padecer? Y esto es que nosotros padecemos por cosas materiales. Pero Jesús tenía un plan espiritual perfectamente preparado por Dios. Salvar al mundo.
a través de ese padecimiento, a través de su sufrimiento. Y por eso dice, era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Entonces ya estaba profetizado que así iba a sufrir Jesús. Y ese sufrimiento valió la pena, porque si no, nosotros no hubiéramos alcanzado esa gracia. Así es que dice allí que iba a ser desechado. ¿Cuántas veces lo desecharon? ¿Cuántas veces a usted antes lo han criticado y no aguantamos? Nos sentimos mal, nos sentimos desesperados, pero Jesús no se desesperó. ¿Por qué? Porque Él llevaba la misión que Dios le había dado. Dios le dijo, vas a sufrir, vas a padecer, pero lo hacía feliz. Por eso el apóstol Pablo dice, me gozo o gozaos en las tribulaciones. Hay que gozarse en las aflicciones, es lo que dice. Entonces cuando estemos sufriendo, cuando estemos padeciendo, hagámoslo con gozo, con alegría, porque eso le va a agradar a Dios. Que usted no se preocupe, porque sabe en quién confía. A menos que confiemos más en la carne que en Cristo. Entonces nos vamos a afligir. Y eso es lo que pasa en el mundo. Que el hombre ama más las cosas materiales y por eso se preocupa. Por lo que deja, por lo que va a pasar. Como humanos lo padecemos. Pero Jesús no anduvo preocupándose ni quejándose. En el momento donde más angustia sintió allá en el monte de los olivos, le dijo a Dios, Señor, es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo digo, que se haga tu voluntad más, no la mía. A Dios hay que decirle eso. Señor, yo quiero someterme a tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y conocemos la voluntad de Dios. Y allá en Corintios nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿por qué no queremos someternos a la voluntad de Dios? Pero Jesús sí, voluntariamente dijo, sí, yo muero por el mundo. Y dice, y tenía que ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas y ser muerto. Entonces llegó al punto de la muerte. Y resucitar, dice, después de 3 días. Entonces, después del sufrimiento, después de todo lo que padeció, vino y fue muerto, fue crucificado. Pero en el plan de Dios ya estaba la resurrección. Y esa resurrección era para que usted y yo reconociéramos que Él venció la muerte. Y que son las primicias de la resurrección. Y así como Cristo resucitó, Dios lo resucitó y a usted y a mí, Cristo nos va a resucitar en los días. Esa es la esperanza. Y para eso enseñaba Él. Por eso dice y comenzó a enseñarles que le era necesario. No era porque Él le daba ganas de morir así nomás. No, era porque había un plan. Y es que en su vida tiene que haber un plan perfecto cuando va a hacer algo, cuando va a realizar algún proyecto. Hay una meta, ¿verdad? Pero si en nuestras vidas no hay metas, no sabemos para dónde vamos. ¿Cuál es la meta que tenemos? Por la cual luchamos y por la cual hay que sufrir para poder llegar a esa meta. Jesús la tenía. Él sabía que tenía que morir, que someter a la muerte, pero que un día tenía la esperanza que Dios le iba a levantar. Y así fue a los 3 días, dice ahí, tenía que resucitar después de 3 días. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es más grande que la muerte. El poder de Dios es más grande que Satanás. Por eso Él no tenía temor. ¿Por qué tiene temor usted? Si Jesús muchas veces nos ha dicho, no temas. A Pedro cuando iba en la barca y se iba a hundir, le dijo, no temas, hombres de poca fe. ¿Por qué le dijo no temas? Porque vio la aflicción. Esta noche en su aflicción Dios le puede decir, no teman. Soy yo. ¿Y quién es Jesús? El Todopoderoso. El que lo sabe todo. El que nada se le puede ocultar. Entonces sabía que Dios iba a resucitar.
Y era la ganancia de nosotros, los gentiles. ¿Por qué? Porque en el poder de la resurrección, ahí está nuestra esperanza. Que si Él no hubiera resucitado, la palabra de Dios no hubiera tenido validez. Pero como la palabra de Dios se cumple perfecta, nadie va a hacer cosas como las que Cristo hizo. Y ninguna palabra se van a cumplir al pie de la letra como está escrito, más que la palabra de Dios. Por eso debemos de someternos a su palabra. Y por eso debemos de confiar, por la fe creerle, de que Él un día viene por nosotros. Y si le hemos creído de corazón y recibido como nuestro Salvador, nos iremos con Él en el momento que Él venga. Y para nosotros no habrá tanto sufrimiento como lo habrá para el pueblo de Israel y para todo aquel que no haya reconocido a Cristo como su Salvador. Porque en los momentos de tribulación, ahí está la oportunidad para Israel. Porque ellos en ese momento de tribulación van a reconocer a Cristo, van a reconocer al Mesías. Pero habrá que pasar por sangre para recibir la salvación. Habrá que huir. Por eso es que allá en Mateo 25 dice, y si están dos arriba, uno descienda, el otro no. Porque a uno será tomado, el otro no. Huyan a los montes. ¿Por qué? Porque va a haber persecución. Ya estaba escrito todo. No hay nada en esta tierra que no se cumpla y que no esté escrito. Todo es a la voluntad perfecta de Dios. Versículo 32 dice, esto le decía claramente. Entonces dice que él claramente expresaba, yo voy a morir, no se preocupe. Un día voy a resucitar, no lo voy a dejar solo. Y dice el versículo 32, esto le decía claramente. Entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Le tomó aparte, ¿verdad? Ajá, ¿qué comenzó a hablar Pedro? En la aflicción, cosas de la carne. A decirle, Señor, no vayas a morir, hombre. Que no te pase nada de eso. Estás diciendo que vas a morir, no, hombre, ¿por qué? Que no te guste esta vida. Pensando como humano. Eso es lo que Jesús le dijo. Entonces dice que le dice, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En el 33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, a los demás discípulos, ¿verdad? Reprendió a Pedro. Lo reprendió, ¿verdad? Y una reprensión no le gusta a cualquiera. Y Pedro se sintió mal. Entonces dice que reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, ¿qué estaba viendo Pedro? Estaba viendo como humano, como hombre. Viendo su mirada y en la muerte el hombre iba a quedar ahí. Pero no entendía lo de la resurrección, que cuál era el objetivo. Y entonces por eso le decía, no, que eso no te pase. Yo no quiero que muera. Claro, ninguno de nosotros quiere que nuestros familiares queridos mueran. Ellos se veían ya encariñados con Jesús, de andar con Él, caminando. Y ahora viene y les dice, y nos vas a dejar solos y te vas a morir, mejor que no te pase nada de eso. Pues si quisiéramos nosotros con nuestra familia, que no se murieran, que nunca los dejaran. Así sentía Pedro el temor de quedar solo después de andar con el gran maestro. Se sentía afligido porque tenía que recibir la humillación del mundo, decirle que no andaba con el Mesías, porque que nunca iba a haber muerte. Eso le preocupaba a Pedro, las cosas terrenales. Y por eso es que recibió la reprensión y le dice diciéndote, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le gusta que le digan Satanás? A nadie. Porque siente que es una ofensa. ¿Por qué? Porque usted trata de buscar a Dios y ahora le están diciendo Satanás. Eres un demonio, eres un fariseo. A nadie le gusta. Más de alguna vez a nosotros ya nos han dicho, sos un fariseo. Sos el mismo diablo. A mí me han dicho. Algo de haber dicho que les ofendió. Y entonces dice aquí diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, está claro el consejo, ¿verdad? No ponga la mirada en los hombres, en las cosas terrenales.
Póngalas en Jesús, quien siempre tiene un objetivo para hacer las cosas. El morir tenía un objetivo y era salvar al mundo. El resucitar era las primicias de demostrarle al mundo que así podía resucitar con esperanza en Cristo Jesús. Así que esa esperanza, hermano, es la que usted y yo tenemos. Por eso hemos puesto nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él no nos va a defraudar. Él siempre nos va a llevar a las cosas buenas, a la vida eterna. Por eso Pedro no estaba muy consciente de que cómo funcionaba eso de la resurrección. ¿Para qué va a resucitar? Va a morir. Pero usted y yo ya lo entendimos. Y para eso hemos estado viendo los estudios bíblicos de cómo el poder de la resurrección es el que venció la muerte, y esa es la esperanza del mundo, en la resurrección de Cristo. Por eso hay una alabanza que dice: y su mirada estaba puesta en la gran resurrección. Allí tiene que estar su mirada puesta, en la gran resurrección de Cristo. Porque allí el Cristo victorioso, dice, se levantó de la tumba, venciendo a la muerte. ¿Y qué hubiera sentido usted, verdad, estando en ese momento en que Cristo se va levantando de la tumba? Allí hubiera visto el poder de Dios. Pero no, nosotros lo creemos por la fe, de que Él resucitó, de que Él ya no está muerto, de que Él está a la diestra del Padre. Pero debemos de creerle, que delante de Dios está intercediendo por su pueblo, para que su pueblo no perezca. Quizás Dios le diga: ya va a ser tiempo de bajar, ya voy a ir a la tierra. Pero Jesús le dice: falta que se arrepientan unos. Y eso es cierto, faltan muchos que no conocen de Cristo. Faltan muchos que le reciban. Y por eso es que Dios reprende, o Jesús reprende a Pedro y le dice: quítate de mí, Satanás, porque tu mirada no debe estar en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. Las cosas de Dios son las que tenemos que ver. ¿Para qué? Para poder edificar la vida de los demás o dar testimonio de lo que nosotros hemos creído. Ese es el punto de vista en el cual tenemos que ver lo que Cristo hizo y con qué objetivo lo hizo. Cristo no lo hizo por aflicción, por preocupación, no, lo hizo con un plan perfecto. Por eso los planes de Dios no son los de los hombres, ¿verdad? Versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahí está, ¿verdad? Entonces empezó a llamarle a la gente. Había una multitud. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, a reconocer el error en que están o el pecado en que están. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa sus pecados y se aparta, dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que se aparta y los confiesa alcanzará misericordia y el favor de Jehová. Eso es lo que queremos alcanzar nosotros, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Pero para eso debemos de llegar delante de Él arrepentidos de todo corazón. Confiese sus pecados delante de Dios. Créale que Él se los ha perdonado. Y que usted y yo no tenemos por qué andar llevando esa carga. Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Así que aquí dice: y llamando a la gente y sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, negarse a sí mismo es lo que cuesta. Negarse a las cosas de este mundo. Porque eso es lo que lo detiene. A eso le llamó Jesús: niéguese a este mundo terrenal, a estas cosas materiales, y busque lo espiritual. Entonces, si yo me niego a mí mismo, estoy negando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tengo mi meta, que es Cristo. Y su meta tiene que ser Cristo. El seguir a Cristo es ganancia. Porque Jesús nos ha dado todo.
Y todo lo que está en esta tierra Él lo hizo. Se hizo el cielo, se hizo la tierra, hizo la creación. Entonces, usted y yo estamos en territorio de Cristo. Porque todo le pertenece a Él. El oro, la plata, dice que es de Él. Eso lo dice el libro de los Salmos. Mío es el oro, mío es la plata. Y toda la tierra. Entonces, por eso es que hay que negar esas cosas, porque esas cosas no le traen a usted ningún beneficio para el tiempo de la vida eterna. En esta tierra sí, dice que es necesario, pero esto va a pasar. Esto se va a acabar, y por eso que muchas veces no vemos por dónde pasa el pisto. ¿Por qué? Porque se acaba rápido. Y es que así es de pasajero. Muchas cosas son pasajeras. Muchas veces quisiéramos almacenar dinero y que no se nos acabara. Pero ¿de qué lo sirve? Ahí estaba leyendo una noticia. Allá en México dicen de que alguien quería sorprender a la novia. Y dice que enterró un poco de pisto en una bolsa. Pero empezó a ahorrar desde diciembre. Llevaba 2 meses ahorrando. Dice que bien contento ya cuando llegó el 14 de febrero. Y fue a rascar allá en el patio de la casa. Y cuando vio, dice que estaban todos deshechos los billetes. Ya no estaba muy alegre, ¿verdad? Se le quitó la alegría porque él iba a sorprender a la novia, que le iba a dar un buen regalo. Y por cierto, dicen que era un teléfono. Ay, a la hora vio que ¿qué le pasó? Se decepcionó. Pero todo por andar enterrando el pisto, por querer guardar. Si lo vamos a guardar, guardémoslo bien. Pues sí, para eso es, para sobrevivir. Dios nos lo ha dado para que lo almacene. Si cuando le dio los talentos, dijimos que los dio para que le invirtiera. Entonces el dinero sí está jugando. No le pertenece a nadie. Se acaba, se devalúa. Y los bancos cada vez están haciendo más. Estados Unidos dice que hay impreso más millones de dólares porque como todo el mundo maneja dólares para negociar para todo, ha hecho más y cada vez que se hace más se devalúa la moneda. Entonces la Reserva Federal de Estados Unidos es la que se encarga de decir, hoy hay tanto, y por eso se llama reserva, porque ahí se manejan los fondos del Estado. Así es que no hay por qué andar guardando, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel vino y le pidió carne a Dios, Dios les dio carne. Les pidió pan, Dios les dio el maná. Pero siempre les decía, no guarden para mañana. Solo para comer, mañana será otro día. Mañana Dios proveerá. Y Dios volvía a darle. Dios es fiel. Entonces, allí nos demuestra Dios cómo debemos de comportarnos en esta vida, de que tenemos que luchar y ver por el tiempo que hoy nos ha dado, por el día que estamos viviendo, no para el mañana. Así es que, por eso es que contaba esa historia del muchacho, ¿verdad?, que se fue decepcionado. Al final dicen de que el banco le ofreció ayuda y no perdió todo, porque parece que los bancos cambian billetes deteriorados. Entonces una parte creo que es la reconocieron. Así es que no ande guardando. Mejor gástelo. Dese gusto. Bien, estamos en el 24 y dice, tome su cruz y sígame. Mejor siga a Cristo, hermano. Mejor tome la cruz de Cristo. Porque en la cruz del Calvario allí fueron llevados nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras enfermedades y todas nuestras necesidades ahí se fueron. Todos nuestros pecados dice que fueron arrojados a lo más profundo de la mar. Y Dios nos lo va a ir a sacar y se lo va a dar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Ahora, si yo quiero andar con mi misma carga todo el tiempo, no, los he puesto en Cristo. No se han ido en esa cruz. Cristo no lo llevó porque yo sigo cargando. Sigo haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos han venido a Cristo? Entonces hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que negarnos a las cosas que vemos aparentemente buenas para esta vida. Ese es negarse a sí mismo. Deje las cosas que más le gustan en este mundo y siga a Cristo.
porque es prioridad en nuestra vida, porque la vida está en Él. Versículo 34, vamos a 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces dice que el que quiera salvar su vida, pero para esta tierra, para las cosas terrenales, la va a perder. Pero el que quiera salvar la vida por causa de Cristo y por el Evangelio, ese la va a ganar. Eso es lo que está diciendo el 35. Y todo el que pierde su vida, dice, por causa de mí y del Evangelio, ese la salvará. ¿Por qué? Porque el que lo salva es Cristo. Es la palabra, es la fe. No es el hombre. Entonces, pero cuando por mi misma cuenta o por su misma cuenta, usted quiere hacer todo lo posible por no morirse. Porque quiero estar aquí, quiero estar aferrado a esta vida. Cuando sabemos que hay una vida mejor con Cristo. Y entonces si estamos con Cristo en esta vida es mejor. Y si estamos con Cristo en la otra vida, también es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Morir o vivir. Si lo hacemos para Cristo es ganancia. Pero hay que hacerlo para Cristo. Y si le ha dado Dios esta oportunidad en esta tierra, es para que la viva con Cristo. Y el que anda viviendo en esta vida y sin Cristo, ese ya la perdió la vida. Porque busca los placeres de este mundo, de esta tierra, la riqueza, las cosas materiales. Cuando nos venimos a dar cuenta, han pasado los años y nosotros ya viejos, y buscamos en nuestra vida las cosas terrenales. Y lo espiritual lo hemos dejado de lado. Pero el llamado es a ese, a negarse a uno mismo, a seguir a Cristo, a querer salvar la vida, pero no por nuestra propia fuerza ni voluntad, sino con la voluntad de Dios y la muerte de Cristo que nos ayudó a salvarla. Por eso es que dice que el que por causa del Evangelio pierda la vida, ese la salvará. Entonces, si usted y yo queremos salvar nuestra vida, tenemos que trabajar por causa de Cristo y del Evangelio. Hagamos algo en esta tierra que beneficie primeramente nuestra vida espiritual y después la de los demás que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque los que no conocen ven en nosotros algo diferente. ¿Y cuál es esa diferencia que notan? Muchas veces no hay nada. Pero esa diferencia, cuando usted y yo lo tenemos, lo hacemos porque Cristo está en nosotros. No porque nosotros, por nuestra linda cara. No. Es porque el reflejo de Cristo se nota en nosotros. Versículo 36. Porque, ¿qué aprovechará, dice, al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cuál es el provecho que sacamos? Si se pierden las almas. Si el objetivo de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo era salvar al mundo, y ahora, ¿de qué sirve si esas almas están perdiendo? No tendría que ser en vano la muerte de Cristo. Tenía que tener un plan perfecto. Y esa muerte sirvió para salvarlo. Y por eso dice que de que aprovecha al hombre si ganare todo el mundo. Es que el objetivo no es ganar el mundo, sino ganar las almas para Cristo. Porque las almas son de Él. Y Él no quiere que se pierdan. Y se pierden cuando andan lejos de Él. Cuando no tienen esperanza. Cuando no quieren venir a Cristo. Allí que se pierden. Y por eso es que dice allí, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? ¿De qué le sirven las riquezas? ¿De qué le sirven sus carros, sus casas? Si todo eso queda. Por eso es que allí se pierde, dice, porque su objetivo fue sacrificarse por tantas cosas materiales, pero al final, ¿qué nos llevamos? Nada nos llevamos. Nomás un puño de tierra, dicen la alabanza, la canción, canción de Antonio Aguilar. El día que yo me muera, parecía coro ya, no voy a llevarme nada. Sigamos mejor. 37 dice, ¿o qué recompensa, dice, dará el hombre por su alma? De todo lo que hemos ganado, de las cosas materiales, ¿qué recompensa vamos a tener? No logramos nada, porque ya en nuestra vida espiritual nosotros no deberíamos de esperar nada de este mundo, sino nada más la salvación y vida eterna de Cristo. Por eso dice,
¿qué recompensa dará el hombre por su alma? No puede con todos los bienes materiales, con todas las riquezas, con todas las cosas que tiene. ¿Cómo puede comprar su alma? ¿Cómo puede tenerla todo el tiempo, eternamente? No puede. Por eso es que hacen esas preguntas. Si ustedes ven, hay un signo de interrogación, donde es una pregunta, ¿qué recompensa dará el hombre? Y en el 36 está la otra, ¿lo que aprovechará el hombre? Nada se aprovecha, ni nada se gana. ¿Por qué? Porque una recompensa es algo que usted tiene por haber hecho un favor. Pero no esperamos la recompensa terrenalmente, sino de parte de Dios. Terminamos en el 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí está, ¿verdad? Que eso es lo que va a pasar. Que si en esta tierra hemos luchado por los bienes terrenales, los bienes materiales, cuando Cristo venga no habremos cosechado nada espiritual, nada de su palabra. Entonces Él se va a avergonzar, porque cuando a usted o al mundo usted le hizo el llamado, no le reconoció, ahí iba a venir el juicio. Ahí va a estar la recompensa. Pero por las cosas que hemos hecho no va a haber recompensa para nuestra alma. Va a haber una pérdida. Esa alma se va para condenación. Y usted y yo no estamos para perder las almas. Estamos para ganarlas para Cristo. Porque no son de nosotros, le pertenecen a Él. Y si el objetivo de Él fue ganar todas las almas del mundo para que nadie se pierda, usted y yo formamos parte, porque así es el ciclo que Cristo hizo. Primero vino, Él dio su vida para rescatar las almas, luego quedaron los apóstoles trabajando para Él, siguiendo la obra, y ahora cada uno de nosotros tiene ese trabajo de ganarle almas para Cristo. Así es que la gloria es para Dios, hermano. Que nosotros seguimos luchando. Y cuando tengamos oportunidad, hablemos de Cristo. No nos avergoncemos, porque no queremos que Dios mande a su Hijo en esta tierra y se avergüence de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos avergonzamos. Así que la gloria es para Dios, hermano. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar